Tenemos el gusto de dialogar con Camila Perochena. Es historiadora, también becaria del CONICET. Camila, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bien, el gusto es nuestro. Camila, la verdad que la primera pregunta, obviamente, son preguntas muy amplias en lo que tiene que ver la independencia de un Por país, favor. 200 años, son un montón de cuestiones. La primera, en primer lugar, nosotros en el programa nos metemos mucho en lo que tiene que ver la cobertura de los medios con respecto a diferentes situaciones que se dan dando en la realidad, obviamente en el día a día. Te quería consultar, desde tu Bien. rol de historiadora, ¿cómo ves la concepción de los medios en esta semana del Bicentenario? ¿Cómo ves que fue la cobertura por parte de los grandes medios de comunicación sobre este hecho? Bueno, lo que estuve viendo en los medios fue bastante diverso y heterogéneo. Por un lado, página 2. Ahí se bajó un poco. A ver ahí, Camila, ¿te escuchamos ahí? Sí, a ver, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Ahí está, perfecto. Decime. Bien, perfecto. No, lo que estaba diciendo es que, bueno, esta semana Página 12 sacó varias notas con preguntas a historiadores para que hablen más o menos de cómo fueron las conmemoraciones y de qué cuestiones piensan ellos de 1816. Entre esas notas yo destacaría la de Fabio Wasserman de ayer, que me pareció una nota muy buena, en la cual, bueno, remarca el tema este de la invitación al rey de España y de la no asistencia de Evo Morales a los festejos, una presencia que debería ser importante en este caso, dado que el Alto Perú tuvo un rol muy importante en el Congreso de 1816. Y por otro lado, destaca, bueno, ¿cuál era la idea de independencia en 1816? Por otro lado, ayer vi por TN, en realidad era un documental de Telenoche, en el cual se le hacían algunas entrevistas, entre otros historiadores, a Daniel Balmaceda. En ese caso me pareció bastante más impreciso en términos historiográficos la cobertura. De hecho, me pareció una cobertura muy tradicional, o por decirlo de alguna manera anacrónica, atrasa muchos años, está por fuera de lo que es los avances de la historiografía en torno a los estudios de la independencia. Entonces, hay una cosa muy heterogénea en los medios, ¿no? Por momentos se acercan a historiadores muy tradicionales que no forman parte de la renovación, pero en otros casos se acercan a historiadores que ya han renovado dentro de la historia política y dado nuevas perspectivas en torno a lo que es la independencia 1816 y primera mitad del siglo XIX en general, ¿no? Camila, a mí me llama mucho la atención, más allá que comparto lo que vos decís, creo que en los términos de comunicación e historia aparecen tres tipos: Balmaceda, Piña y Pacho Donel. Bueno, no voy a opinar. Totalmente. Sí, Bueno, hubo una bueno, entrevista, de hecho, ayer a Piña en el diario El País, que es un desastre, por ejemplo. O sí, sea, el diario sí, El la País de leí. España... Hola, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho. No, que el diario El País de España ayer, de hecho, sacó una entrevista a Piña, que es un desastre en términos historiográficos. Y uno supone que, bueno, el diario El País va a intentar comunicarse con historiadores más o menos serios. Bueno, la única entrevista que hubo en el diario El País sobre el tema, también es Sí, atrasa, es por como una decirlo de especie alguna manera. de oligopolio, de que cuesta mucho nuevas voces en lo que tiene que ver la historia, porque también se cree que, bueno, hay que hacerlo algo televisivo, algo simple, y a veces obviamente los procesos históricos tienen un grado de complejidad que a veces en 5 minutos en la tele no lo puedes explicar. Te quería consultar, Camila, Exactamente. más allá de este tema puntual, tiene que ver con que es un tema que no se tocó y que para mí es muy importante, y en estos tiempos también, donde la mujer está tomando un rol predominante y con obtención de derechos y también con muchas peleas por dar, es Sí. que el rol de la mujer en lo que tiene que ver la independencia está absolutamente silenciado por parte de la historiografía hace un tiempo atrás y también en los medios. No aparece la importancia de la mujer en esta cuestión de 1816 y también en otras cuestiones de lo que tiene que ver la Revolución de Mayo y de otros hechos históricos. Quería saber tu visión al respecto. Bien, a ver, es entendible que el rol de la mujer no esté tan claro, pero porque también el rol de la mujer en términos políticos estaba muy disminuido en la época. Entonces, si bien se tiende a destacar el rol de algunas mujeres, como las mujeres que colaboraban con el Ejército del Norte como espías, el rol de las mujeres en estos procesos políticos, como ser el Congreso de 1816, era un rol muy disminuido o básicamente inexistente en partes. Entonces, no creo que sea una cuestión más de silenciamiento, sino que tampoco se puede inventar una actividad política donde no está tan claro que la haya. Ese es el problema, me parece. No creo que sea una cuestión simplemente de silenciamiento.
por eso para el rol del Congreso de la Independencia, y la verdad que el rol de la mujer no es tan importante. Sí, en términos del Ejército del Norte, ahí sí, las mujeres tuvieron un rol mucho más importante, como espías colaborando para el ejército, pero no es que el rol de la mujer sea un rol clave para poder interpretar la independencia de la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Buenas tardes, Camila. Iván Nordit te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Iván? Muy bien. Quiero consultarte cuáles fueron para vos los hechos desencadenantes de la independencia. Si un poco lo social, un poco lo económico, ¿cuál te parece que afectó más? Acá tenemos que pensar en dos cosas. Básicamente, si pensamos en la independencia de 1816, la única manera de entenderla es que Fernando VII había retornado al trono 2 años antes, es decir, se había producido la restauración, Napoleón había caído, y cuando Fernando VII decide retornar al trono, decide obviamente recuperar aquellas colonias que estaban en estado de rebeldía frente al Consejo de Regencia o a lo que había sobrevivido en España. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que era el Virreinato del Río de la Plata, estaba en estado de rebeldía. Entonces, frente a la posible reconquista de este territorio, necesariamente las Provincias Unidas de la Plata, del Río de la Plata tenían que tomar alguna medida, es decir, no podían seguir diciendo que eran un gobierno autónomo fiel a Fernando VII. Bien, entonces el desencadenante principal es es que la revolución ya estaba casi rodeada, se iniciaba un proceso de reconquista y por ende había que decir a quiénes le éramos leales. Si le seguíamos siendo leales a Fernando VII, no se podía seguir entonces luchando contra el ejército español. Ese era el problema. ¿Y desde el punto de vista económico no le das tanta importancia? A ver, desde el punto de vista económico, digamos que la independencia en sí misma es un proceso básicamente político. Obviamente, desde el punto de vista social, los sectores populares tuvieron un rol dentro de la independencia, pero si nosotros entendemos cuál fue el puntapié que dio lugar a la independencia, el puntapié es político. También en 1810 el puntapié es político y no económico. La historiografía lo que ha demostrado en el último tiempo es que no es tanto las reformas borbónicas lo que llevaron a la declaración o a la Revolución de Mayo de 1810, sino que es más bien que Fernando VII cayó preso en 1808. Bien, entonces es un proceso que se entiende más desde lo político que desde lo económico, podríamos decir. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Camila Perochena, historiadora becaria del CONICET. Camila, ya en el año 2010 leí una entrevista bastante interesante a John Lynch. Para aquello, bueno, en caso mío estudio historia, es un referente al menos de lo que tiene que ver la historia de lo que tiene que ver América Latina. Y él planteaba en 2010, con una discusión ya con Hugo Chávez en vida, que planteaba que a partir de lo que tiene que ver el bicentenario de la Revolución de Mayo, hacía falta en América Latina una segunda independencia. En el caso de John Lynch planteaba de que no hacía falta. ¿Vos cómo ves esta idea de una segunda independencia? Es un tema bastante abstracto y amplio, pero bueno, me parece interesante a partir de tu óptica como historiadora. ¿Cómo ves eso? Perfecto. Bien, el tema de la segunda independencia apareció mucho antes, por lo menos en Argentina. Ya apareció en el 47 con Perón. En los festejos del 9 de julio del 47, Perón dice que viene a realizar una nueva independencia o una independencia definitiva, ¿bien? Y el kirchnerismo retoma, y por supuesto también lo hace el resto de los gobiernos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XXI, los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, esta idea de la segunda independencia. Yo lo que creo en este sentido es que como siempre que un gobierno hace un uso del pasado, es un uso político del pasado. Y cuando un gobierno habla del pasado, no está hablando tanto del hecho que se conmemora en sí mismo, del acontecimiento histórico, sino que está hablando más bien de su presente. Y en ese sentido la idea de segunda independencia, que retoma tanto Chávez como el chavismo, como el kirchnerismo, es una idea que viene a tratar de hacer un uso político de ese 9 de julio, de esa independencia, y reeditar o tratar de mostrar una reedición de lo que fue la gesta de los libertadores, ¿no? Entonces, tanto el chavismo como el kirchnerismo, cuando hablaban de una segunda independencia, hacían hincapié en el carácter latinoamericanista que había tenido la guerra de independencia, y por ende hacían hincapié en ciertos personajes, San Martín, Bolívar y O'Higgins son estos personajes, y entonces en cómo en el siglo XXI se reedita nuevamente esa suerte de gesta libertadora latinoamericanista sin fronteras en el siglo XXI en una nueva o segunda independencia. Si vos me preguntás a mí si se necesita una segunda independencia, a ver, son dos ideas de independencia completamente diferentes. La idea de independencia que existía
en el siglo XIX no es la misma idea de independencia de la cual está hablando el kirchnerismo o el chavismo en el siglo XXI. Bien, una es una independencia básicamente política y es una independencia de una potencia extranjera. Y en el caso del kirchnerismo y el chavismo, cuando hablan de independencia, están pensando en una independencia de tipo económica y, según decía Cristina, en una independencia cultural. Es decir, lo que venía a dar en el siglo XXI ya no era una batalla por la independencia política, sino una suerte de batalla cultural contra una cierta colonización de ideas. Bien, esa es la idea de la independencia, segunda independencia del siglo XXI. Sí, Iván. Camila, respecto a las palabras, no sé si pudiste escucharlas, pero estuvimos comentando al principio del programa de Mauricio Macri, dijo algo así en el discurso de hoy, como que los libertadores de 1816 que firmaron la independencia en Tucumán seguramente debían sentirse angustiados por separarse de España en aquel momento. ¿Qué óptica tenés vos como historiadora de esta posible psicología de los independizadores? Bien, a ver, es bastante inescrutable. Yo creo que podían llegar a sentirse angustiados en el sentido de la incertidumbre que produce declarar una independencia frente a un país. Porque básicamente cualquiera de las personas que habrá estado ahí en ese momento sabía que a la declaración de una independencia necesariamente le iba a seguir una guerra contra un ejército extranjero. Bien, y contra un ejército que necesariamente podía llegar a ser más fuerte que el ejército que se había formado en ese momento. No sé si Macri lo decía en ese sentido, a la idea de que los congresistas debieron haber estado angustiados. Pero esa frase que dijo me hizo acordar mucho a una serie sobre la independencia norteamericana que se llama John Adams, en la cual cuando los independentistas declaran la independencia de Norteamérica, se ve en esa serie una escena maravillosa, en la cual todos cuando se declara la independencia se quedan callados, mudos y mirándose entre sí, como sin saber qué habían hecho, como mirándose y diciendo, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿En qué nos estamos metiendo? ¿Bien? Como dando cuenta de que la independencia no es pura algarabía, por decirlo de alguna manera, sino que también seguramente incluye incertidumbres. Yo no sé si Macri se refería a eso o se refería a otra cosa, pero cuando yo pienso en eso, digo, bueno, sí, evidentemente cuando uno declara una independencia no es simplemente un hecho de emoción y fervor patriótico. De hecho, no existía un fervor patriótico en esa época en términos nacionalistas, como se puede llegar a pensar, y entonces seguramente una independencia implicaba cierta incertidumbre, sobre todo por lo que vino después. Básicamente ese congreso duró 3 años y durante 3 años los diferentes representantes estuvieron debatiendo dos cosas: qué forma de gobierno se iba a tener, si era una monarquía o una república, y básicamente si el gobierno iba a ser federal o centralista. Sí, además, Camila, la independencia no era todo. Sí, obviamente. Además, en la cuestión del Congreso hay detalles que quizá obviamente no se pasan de largo, como que las provincias del litoral no estaban. Digamos, forma también. Hay detalles también. Camila, te quería hacer la última pregunta, y hablamos mucho en lo que tiene que ver América Latina y su integración, un fenómeno que se dio en los últimos años. Se está dando una oleada distinta de carácter conservador. Te quería preguntar a grandes rasgos por qué en el caso de la América sajona, en la independencia de los Estados Unidos, se dio una forma más atomizada de la independencia y no así en América Latina. Digamos, ¿por qué? ¿Qué encontrás, al menos, alguna explicación a esa cuestión que ocurrió en los Estados Unidos y no así en nuestros países? Bueno, hay un historiador que dice que Estados Unidos se pudo organizar mucho más rápido constitucionalmente que los países latinoamericanos porque tenían intereses cruzados, por decirlo de alguna manera, o sea, explicado así muy brutalmente, mientras Estados Unidos podía tener muchos puertos, muchos espacios donde se cobraran impuestos y rentas aduaneras, y entonces muchos territorios con bastante poder que los hacía negociar entre sí. En Argentina o en las provincias de Unidad Río de la Plata, lo que existía era una ciudad muy fuerte, que era Buenos Aires, y que era fuerte económicamente y políticamente, que tenía intereses diferentes al del resto de las provincias. Y que esto era lo que complicó, de alguna manera, sostiene este historiador, que es Julio Seguir, que lo que hizo que tardáramos más o menos 50 años en poder establecer un gobierno institucional estable, por decirlo de alguna manera. Camila, te queremos agradecer. Estados Unidos fue más fácil. Se dio, una forma, y además hay muchas miradas también al respecto al Perindongui, también algunas entrevistas también se refirió a esto. A veces es difícil hacer una entrevista sobre historia, a mí es un tema que me interesa mucho, pero bueno, la verdad que intentamos al menos analizar con algunas preguntas estos 200 años de la independencia del país. Te agradecemos muchísimo el contacto, Camila. Les agradezco mucho a ustedes y las preguntas fueron muy interesantes.